¿Es posible un mundo mejor? El programa donde exploramos las situaciones actuales y las posibilidades de un futuro más prometedor. Cuando el lector del libro de Urantia profundiza y analiza sus contenidos, descubre que los reveladores nos dan muchas pautas a seguir en la evolución de un planeta para llegar a un mundo de luz y vida. Hoy ofrecemos un espacio donde se pueden discutir ideas innovadoras, soluciones creativas y prácticas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta visión alternativa? Acompáñanos en esta reflexión y en un viaje hacia un futuro prometedor. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos y para iniciar esta reunión le voy a pedir por favor a Carlos, le voy a pasar la palabra a Carlos para que nos dé una oración. Carlos. Nos conectamos con este momento, esta oportunidad para compartir, pero sobre todo para abrir nuestras mentes, para abrir nuestros corazones a la presencia de Dios en todos y cada uno de nosotros a través de nuestro ajustador de pensamiento, que sea esta una oportunidad para conectarnos entre nosotros como hermanos, para que sea el Padre, para que sea Él quien fluya a través de esta experiencia, de este compartir, y nos permita sucesivo propiciar espacios como este que con ello podamos juntos establecer una visión compartida de un mundo mejor, que sea Él quien con su presencia y nosotros quienes permitamos que sea su voluntad, que con nuestro mejor esfuerzo podamos todos hacer realidad el plan que Él tiene para nuestro planeta. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Bueno, ahora sí, bienvenidos oficialmente a este tercer encuentro de Por un Mundo Mejor. Para los que no saben o ingresan por primera vez, esta fue una idea, un proyecto de varias familias urantianas, donde nos preguntamos qué podríamos hacer para colaborar con la mejora de nuestro mundo. Entonces, como la quinta revelación nos da pequeñas perlas y grandes herramientas para hacer una difusión de cómo ser mejores nosotros y mejorar nuestro entorno, surge por un mundo mejor. Y también aprovechamos para invitar a otras familias urantianas a que se agreguen. La reunión está siendo grabada, luego va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, donde también pueden ver los dos encuentros anteriores. El equipo de familias urantianas está formado por Forjar Puentes, en representación está Isabelita Reynoso, Descifrando Urantia, representado por Ramiro Cuestas, y, Iniciado Urantia, de Arturo García. Así que bueno, está la invitación abierta para otros grupos que se quieran juntar. Este es un humilde aporte que hacemos para difundir las enseñanzas de la Quinta Revelación, porque realmente estamos convencidos de que es posible un mundo mejor y que cada uno desde su lugar puede contribuir en su entorno a hacer esta mejora. Hemos compartido en el primer encuentro temas de política, en el segundo encuentro temas de sociedad, familia y educación, y hoy el tema será sanidad, la organización industrial, seguro de vejez y el sistema tributario. Todos estos temas que se desarrollarán en estos cinco encuentros están basados prácticamente en los documentos 70, 71 y 72 del libro de Urantia, con algunas referencias de otros documentos. Como son temas controversiales,
álgidos y nos afecta a todos como ciudadanos, los temas que tratamos aquí Por un Mundo Mejor. Obviamente pedimos respeto y comprensión, sobre todo a las distintas opiniones que se pueden compartir en esta reunión. Y vamos a hacer honor a la unidad espiritual y no a la uniformidad de pensamiento. El método de la reunión es que vamos a tener una breve exposición sobre el tema a cargo de Javier Martínez y luego vamos a pasar a preguntas y respuestas. Así que bueno, creo que no me olvido de nada. Agradecidísima por toda la participación. Cuando nos toque el tema de las preguntas, les voy a pedir que levanten la mano, así los puedo ver y pasarles la palabra y después ser evacuadas las inquietudes. Así que sin más, Javi, la palabra es tuya. Pues muy buenas tardes a todos desde España. Como siempre os digo, la verdad que es una alegría estar con esta maravillosa familia. La verdad que para mí es una satisfacción y un orgullo. Os lo digo, pero de verdad, con el corazón. Es un orgullo. La satisfacción es enorme. Bueno, vamos a empezar esta tercera parte, este tercer bloque, relacionado con unos documentos que nos dicen los reveladores que están relacionados un poco de qué deberíamos de hacer o por lo menos en qué deberíamos reflexionar para llegar un poco a ese mundo de luz hipotético, de luz y vida, que en los tiempos actuales, con lo mal que están, pues la verdad que se hace difícil pensar que en algún momento podemos estar en un mundo lleno de armonía y de paz y de luz, porque el presente es todo lo contrario. Pero bueno, de alguna forma los reveladores nos dan algunas pautas, unas pequeñas gemas para que vayamos tomando conciencia de lo importante que tomemos conciencia de lo que debemos de hacer a nivel social, incluso a nivel particular. Ayer, curiosamente, estuvo una presentación también que hizo Marinet, que está presente en esta reunión, que era un tema muy relacionado con este tema, en el cual se aportaron unas ideas bastante interesantes. Os recomiendo que veáis el vídeo una vez que lo suban a YouTube. Bien, y sin nada más, pues vamos a empezar a compartir y a ver si sale todo bien, porque es curioso que unos minutos antes de empezar esta difusión a través de Zoom, todo se nos haya caído y no podamos acceder a la plataforma con la dirección ID inicial. Eh, Parecería mala suerte. Yo no creo en casualidades, honestamente, no creo en casualidades. Y dicho esto, a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a compartir. Eh, Mora, si me confirmas, si se ve ya. Ya se ve. Sí, Javi, ya se ve. Venga, perfecto. Pues bien, aquí tenemos no sé por... A ver, sí, sí. Está la ficha mal, perdonad. Bien, básicamente nos vamos a retrotraer a un documento importante, que es el documento 72, que habla de un gobierno en un planeta vecino, ¿no? Y como ejemplo, como modelo. Personalmente creo que muchas cosas nos faltan a este planeta para poder llegar a ese planeta hipotético que está un poquito más avanzado que nosotros. Y en otros asuntos creo que incluso nuestro planeta Urantia está más avanzado que ellos, lo digo honestamente. Digo, estoy hablando del tiempo del año 2024, pero y recordar que esto fueron fue en 1920 al 1930, es decir, ha cambiado mucho la sociedad mundial y seguramente muchas cosas lo hemos superado. En otras creo que nos distan todavía mucho. Bueno, os recuerdo solamente que el primer apartado que dimos fue lo de política. Estaba relacionado, como nos hablaban de la nación continental y la organización política de ese mundo. Y la segunda conferencia que dimos estaba relacionada con la sociedad, la familia, la educación. Básicamente, era un tratado sobre la vida familiar y el sistema educativo. Y lo que hoy nos reúne a todos nosotros es para hablar de sanidad y economía. Vamos a hablar un poco de la organización industrial, el seguro de vejez y el sistema tributario como grandes epígrafes, pero ya veréis que es riquísimo en cada uno de los conceptos que los reveladores nos dicen.
Bien, es importante resaltar un tema, y es el siguiente. Fijaros que nos dicen los reveladores, es una autorización que le dieron a ellos, que dice que con la venia de Lana Forge y con el visto bueno de los altísimos de Dentia, estoy autorizado para narrar un poco, sobre la vida política, moral y social de la raza humana más elevada, que vive en un planeta no muy distante que pertenece al sistema de Satania. Es al sistema que pertenecemos nosotros. Os recuerdo que sistemas dentro del universo local de Nevadón hay 10.000 sistemas. Es decir, esto es uno de los sistemas y en cada sistema os recuerdo que hay como 1.000 sistemas solares. Nuestro sistema solar, que por cierto os recuerdo que se llama Mon Matia, es al que pertenece Urantia. Es un poco para que tengamos una visión global. Nos dicen igualmente los reveladores que de todos los mundos de Satania que se aislaron debido a su participación en la rebelión de Lucifer, 37, y este es el planeta que ha vivido la historia más similar a la de Urantia. Realmente existen muchos paralelismos con este planeta. Dice, las semejanzas entre las dos esferas indudablemente explica el motivo por el cual se otorgó el permiso para hacer esta extraordinaria exposición. Pues es muy insólito que los soberanos del sistema consientan que se narren en un planeta los asuntos de otros. Esto hay que agradecérselo porque realmente, como veis, bueno, ellos nos narran, normalmente no se suelen pasar información de lo que pasa en un planeta a otro. Aquí viene esa frase de lo que pasa en Las Vegas, solo se queda en Las Vegas. ¿Os acordáis de aquella expresión? Pues aquí es aplicable. Bien, vamos a hablar perdón. Bien, vamos a hablar de la situación social e industrial de ese planeta cercano. Dice que la situación industrial de este pueblo está muy lejos de sus ideales. Es decir, están a medio camino todavía. Dice, el capital y los trabajadores tienen todavía sus conflictos, igual que nosotros. Pero los dos se van ajustando a un proyecto de cooperación sincera. En este continente excepcional, los trabajadores se están convirtiendo cada vez más en los accionistas de todas las empresas industriales. Todo trabajador inteligente se transforma lentamente en un pequeño capitalista. Fijaros la importancia de esta frase. Es decir, de alguna forma, los trabajadores son copropietarios de la industria donde trabajan. Eso es importantísimo porque tú vas a trabajar con muchísima más ilusión en una fábrica, en una empresa, si realmente tú formas parte de la riqueza que se genera en esa fábrica. En Urantia no pasa eso, al contrario. Normalmente es material casi desechable. Es decir, te utilizan durante un tiempo y luego, pues, te jubilas o te vas a la calle y listo. Aquí no. Aquí tú formas parte del tejido productivo del país. Nos dicen que perdón. En este planeta hay un tema que se ha abolido, que es la esclavitud y la dependencia. Y fijaros lo que nos dicen en relación a ello. Dice que los antagonismos sociales disminuyen y la buena voluntad aumenta rápidamente. La abolición de la esclavitud hace más de 100 años no ha promovido ningún problema económico grave, ya que esta adaptación se realizó gradualmente, liberando cada año el 2% de los esclavos. Aquellos esclavos que superaron satisfactoriamente unas pruebas físicas, mentales y morales, obtuvieron la ciudadanía. Una gran parte de estos esclavos superiores eran prisioneros de guerra o hijos de estos cautivos. Esta nación deportó hace unos 50 años a los últimos esclavos inferiores y aún más recientemente ha emprendido la tarea de reducir el número de las clases degeneradas y viciosas. Bueno, sobre este tema podemos hablar largamente si se presenta el caso. Fijaros que el tema de la esclavitud no solamente son esclavos en el sentido de a la antigua usanza, ¿no? Es que actualmente dentro del mundo empresarial existen muchísimas esclavitudes, como vosotros bien sabéis. La empresa te paga una miseria que no llegas a final de mes y tú realmente, en el fondo, eres un esclavo económico. Y no quiero hablar de muchísimos matrimonios en los cuales a las niñas se les casa de forma obligada, que es otra forma de esclavitud. Sobre todo dentro del mundo oriental, desgraciadamente, esta lacra continúa actualmente. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que nos dicen sobre los salarios y los beneficios. Dice que este pueblo ha desarrollado recientemente unas nuevas técnicas para solucionar los malentendidos industriales y para conseguir los abusos económicos y para corregir los abusos económicos.
representan unas mejoras apreciables frente a los antiguos métodos que empleaban para resolver estos problemas. La violencia ha sido proscrita como procedimiento para arreglar las discrepancias personales o industriales. Fijaros qué hecho tan importante. La violencia ha sido proscrita. No es herramienta, no es moneda de cambio utilizar la violencia. Dice, los salarios, los beneficios y otros problemas económicos no están rígidamente regulados, pero en general están controlados por los cuerpos legislativos industriales, mientras que todos los conflictos que surgen en la industria se deciden en los tribunales de la industria. Nosotros no tenemos esta unidad administrativa orgánica dentro de nuestra sociedad. No existen tribunales de la industria. Bueno, si existen tribunales de la industria es para ponerse de acuerdo en temas de legislación entre diferentes sistemas productivos industriales, ¿no? O para resolver problemas entre ellos y para resolver problemas de finanzas. Pero de cara al trabajador, yo creo que no existe nada relativo a lo que nos están comentando los. Bien, ¿esos tribunales de industria en qué consisten? Son importantísimos. De eso tenemos que aprender algo, me imagino, cuando nos lo dicen los reveladores. Dicen que los tribunales de la industria solo tienen 30 años de existencia. Realmente llevan 4 días con este tema. Dice, pero funcionan de manera muy satisfactoria. Dice, el progreso más reciente estipula que desde ahora en adelante los tribunales de la industria reconocerán que las remuneraciones legales están completadas en 3 funciones. ¿Cuáles son las 3 funciones? Pues bueno, uno son los tipos legales de interés, que eso afecta al capital invertido. Otro aspecto son los salarios razonables para los especialistas empleados en las obras industriales. Es comprensible que tiene que haber digamos, unos salarios justos y que las diferencias económicas que hay entre el trabajador más humilde y el alto directivo pues no sean realmente muy grandes. Cosa que en nuestro mundo sabéis que un trabajador se cobra una unidad, pues el jefe de la empresa posiblemente cobre 10.000 veces más, o 5.000 veces más que el último operario. Y el tercer aspecto que ellos nos hablan en los tribunales de la industria, que son que los sueldos, que sean sueldos justos y equitativos para los obreros. Hecho que dependiendo el país donde vivas y dependiendo de la situación en que se encuentre, pues lógicamente los sueldos no tienen que ver nada en un lugar que en otro. Por ejemplo, un trabajador, un obrero en la India, normalmente cobra seguramente casi 500 o 1.000 veces menos de lo que podemos cobrar cualquiera de los que estamos aquí presentes. Os recuerdo que muchas veces la renta per cápita de algunos países, sobre todo en los temas de la India y en África, las personas tienen $1 diario para poder vivir. Con $1 diario en el bolsillo, con $1, imaginaos qué podríais hacer vosotros. Bueno, pues eso es una actualidad, eso es una realidad actual. También nos hablan un poco cómo se desarrolla el trabajo y, lógicamente, cualquier trabajo tiene que tener asociado unas vacaciones, un descanso. Bien, nos dicen los reveladores, dice que al principio estas remuneraciones se pagaban con arreglo a un contrato, pero ante una disminución de los beneficios, compartirán una reducción transitoria proporcional. A partir de entonces, todos los beneficios que superen estas cargas fijas se considerarán como dividendos y se repartirán proporcionalmente entre las 3 divisiones indicadas, el capital, los especialistas y los obreros. De que los jefes ejecutivos regionales adaptan y decretan cada 10 años, las horas legales de trabajo diario remunerado. La industria funciona actualmente en base a la semana de 5 días. Por lo que nosotros tenemos una semana de 7 días. Y ellos es un mundo que la semana dura 5 días. Trabajando 4 de ellos y descansando 1. Yo creo que más o menos ese tema puede haber un paralelismo con nosotros. Normalmente muchas personas trabajan 5 días y descansan el sábado y el domingo, descansan 2 días. La proporción podría ser válida. Dice que esta gente trabaja 6 horas cada día laborable. Eso realmente, ojalá pudiéramos trabajar 6 horas diarias. Normalmente las personas trabajan de 8 a 10 horas diarias como mínimo en nuestro mundo, por lo que yo sé. Dice, al igual que los estudiantes, durante 9 meses de los 10 que tiene cada año. Cada año tiene 10 meses, os lo recuerdo, nosotros tenemos 12 meses y ellos trabajan 9 meses, tienen un mes. Por supuesto que nosotros tenemos un mes de vacaciones también, pero como nosotros tenemos 12 meses, ese mes de vacaciones de ellos es mucho más largo. Prácticamente son más de un mes y medio lo que tienen de vacaciones en comparación con nosotros.
Dice que las vacaciones las suelen pasar viajando y como recientemente se han desarrollado nuevos medios de transporte, toda la nación tiende a viajar. El clima favorece los viajes durante unos 8 meses al año y los habitantes aprovechan al máximo sus oportunidades. Más aspectos que ellos intentan resaltar. Temas relacionados con la competencia y con los servicios sociales y qué metas tiene. Nos dice que hace 200 años la industria estaba completamente dominada por el afán de lucro. Bueno, desgraciadamente, en la actualidad, en nuestro planeta Urantia, podemos decir que la industria está completamente dominada por el afán de lucro. Dice, pero hoy está siendo reemplazada rápidamente por otros impulsos superiores. La competencia es fuerte en este continente, pero una gran parte de ella se ha transferido de la industria a los juegos, de la sociedad del ocio, a la destreza, a las realizaciones científicas y a los logros intelectuales. Está muy activa en los servicios sociales y en la lealtad del gobierno. Eso de lealtad al gobierno, vamos, yo creo que esto lo digamos en el país, que lo digamos, lealtad al gobierno, lo único que tienen son los políticos que cobran de ellos, pero realmente los trabajadores difícilmente, bueno, sí, es muy difícil. Dice, entre esta gente, el servicio público se está convirtiendo rápidamente en la meta principal de la ambición, de trabajar para ser funcionario. De ser funcionario, pues suele ser una meta importante. En España yo puedo decir que durante estos años pasados, a finales del siglo pasado, una de las metas más importantes que tenía la gente joven era la de poder conseguir una oposición al Estado y convertirse en funcionario por la estabilidad económica y estabilidad en el empleo que le proporcionaba. Dice que el hombre más rico del continente, y esto es importante, el hombre más rico del continente trabaja 6 horas diarias en las oficinas de su taller mecánico. El más rico del continente ya trabaja 6 horas diarias. Inconcebible en nuestro mundo, que como bien sabéis hay un porcentaje de la sociedad que no trabaja, que vive de las rentas y de los réditos. Dice, y luego se apresura a ir a la rama local de la escuela para estadísticas, donde intenta capitalizarse para el servicio público. Es decir, que encima tienen un tiempo que se dedican a formarse permanentemente. Esto es algo que normalmente no suele ocurrir. Bien, lo importante del trabajo es que sea digno y, por supuesto, que nos sirva para nuestra propia autorrealización. Bien, ¿qué nos dice el revelador? Dice que el trabajo está siendo mejor considerado en este continente y todos los ciudadanos sanos de más de 18 años trabajan o bien en su casa y en las granjas o en alguna industria reconocida o en las obras públicas que absorben a los desempleados temporales o bien en el cuerpo de trabajadores obligatorios en las minas. Pero fijaros lo importante de esta frase. Si tienes más de 18 años, tienes que trabajar. Es que eso es necesario. Aquí, en nuestro mundo Urantia, muchos jóvenes, es verdad que muchos jóvenes no trabajan porque no tienen la oportunidad de poder trabajar, pero es que la mayoría es que no quieren trabajar. Entonces, aquí es una obligación social, cosa que actualmente, pues el trabajo, pues casi es un derecho, pero no es una obligación. Dice, esta gente también ha empezado a experimentar una nueva forma de repugnancia social. Subrayo lo de repugnancia social. La repugnancia por la ociosidad, así como por la riqueza inmerecida. Dice, están venciendo a sus máquinas de manera lenta pero segura. Ellos también lucharon en otro tiempo por la libertad política y posteriormente por la libertad económica. Ahora comienzan a disfrutar de las dos y además empiezan a apreciar sus ratos de ocio bien merecidos, los cuales pueden dedicarlos a autorrealizarse cada vez más. Con lo cual el trabajo se convierte en un asunto de autorrealización personal, no algo que yo tengo que trabajar y sobre todo no trabajar en temas que a mí no me interesan, que yo realmente no me producen satisfacción. Es un tema importante. Bien, fijaros qué referencias nos hacen tan importantes a los reveladores, porque tenemos una falsa caridad que muchas veces yo le llamo el buenismo, que hace muchísimo daño a la sociedad. De esta nación está haciendo un esfuerzo decidido por reemplazar el tipo de caridad destructora de la autoestima, con una garantía de seguridad para la vejez
basada en unos seguros gubernamentales dignos. Todos sabemos que en nuestras sociedades, en mayor o menor medida, ya se encargan los gobiernos de darte subvenciones, de darte dinero por debajo, que realmente muchas personas lo que hacen es que no trabajan, no entran en el mercado laboral, porque prácticamente con la subvención que le da, pues realmente viven de eso. Es decir, claro que esto le llama caridad destructora de la autoestima, nos debería hacer pensar. Dice que esta nación proporciona una educación a todos los niños y un trabajo a todos los hombres. Es la nación la que proporciona la educación y el trabajo. Los individuos lo tendrán que buscarlo, pero ya se encarga el gobierno de que tú tengas tu trabajo y que te puedas informar, por lo que puedan llevar a cabo con éxito. Este sistema de seguros que protege a los enfermizos, a los enfermos y a las personas ancianas. Está hablando de una sociedad mucho más humanitaria, mucho más igualitaria, por supuesto que se encarga de satisfacer la necesidad de las personas enfermas, los minusválidos, las personas con alguna dependencia y las personas mayores. Pero a cambio te obliga a que tú, en un momento que tienes a partir de 18 años, tienes la obligatoriedad de trabajar y aportar al sistema. ¿Quién nos habla también de la jubilación? Dice que en esta nación todas las personas tienen que jubilarse de los trabajos remunerados a los 65 años de edad. Fíjate lo que dice, tienen que jubilarse. Es decir, es obligatorio. Es decir, yo no voy a decir, no, voy a estar trabajando hasta que me muera. No. Tú tienes la obligación de trabajar hasta una cierta edad y a partir luego de disfrutar de la vida, de leer, de pasear, de estar con tu pareja, de viajar lo que quieras, pero no estar toda la vida dedicado a trabajar como si fueras una máquina. Dice, a menos que obtengas un permiso del comisario estatal de trabajo que les dé derecho a seguir trabajando hasta los 70 años. En todo caso, después de los 70 años, no puedes trabajar. Dedícate a disfrutar con tu familia, a cuidarte de tu salud y a disfrutar de la vida. ¿Eh? Dice que los discapacitados físicos o los lisiados permanentes pueden ser inscritos en la lista de jubilados a cualquier edad. Lógicamente, una sociedad humanitaria, pues cuando una persona pues, está impedida, le falta algún, es ciega, es coja, tiene algún problema grave, incluso algún problema mental, pues la sociedad le permite el que esa persona no se muera de hambre. ¿Eh? Todos conocemos grupos sociales que ayudan a personas que tienen una deficiencia, que no quiere decir que no trabajen, pero que trabajan en trabajos que están más adaptados a las limitaciones humanas que tienen. Bien, ¿de dónde se sacan los fondos para las pensiones? Es un tema importante. Dice que los fondos de las pensiones de vejez proceden de 4 fuentes. Es importante saber cuáles son esas fuentes para ver realmente en qué aspectos se debería desarrollar la sociedad para generar riqueza, para poder atender a las personas que realmente luego tienen que vivir ya mayores o tienen algún tipo de limitación. Uno es el gobierno federal, que requisa el sueldo de un día por mes con esta finalidad. Y en este país todo el mundo trabaja. En este país todo el mundo trabaja. Y fijaros que es un día por mes. Por lo cual, eran 10 meses, pues estamos hablando de 10 días por año, lo que se estaría dedicado a, digamos, unos impuestos. Otro aspecto por el cual se recauda para las pensiones son los legados. Muchos ciudadanos ricos entregan fondos con esta finalidad, ¿no? Personas que son altruistas. Luego están los salarios del trabajo obligatorio en las minas del Estado. Dice que después de que los trabajadores reclutados se mantienen a sí mismos y apartan las cuotas para su propia jubilación, todos los excedentes de los beneficios de su trabajo son entregados para este fondo de pensiones. Que tiene fondo de pensiones, pues como eso actualmente pasa también en muchas cooperativas. Existe un fondo de pensiones. Actualmente los bancos se encargan de fomentar que todos tengamos algún fondo de pensiones. Es una modalidad diferente. Bien. Y finalmente dice que los ingresos de los recursos naturales. El gobierno federal posee como depósito social todas las riquezas naturales del continente. Y los ingresos de estas se utilizan con fines sociales tales como la prevención de las enfermedades, la educación de los genios y los gastos de los individuos especialmente prometedores que estudian en las escuelas para estadistas. Fijaros que a la gente que sobresale, a los estudiantes que sobresalen, a los individuos que realmente luchan, que se esfuerzan, que tienen capacidades, se les ayuda en las escuelas para que realmente tengamos dirigentes, tengamos políticos realmente con capacidades superiores. Dice que la mitad de los ingresos de los recursos naturales se destinan al fondo de pensiones para la vejez.
Y todos los recursos, pues no sé, saltos hidráulicos, la explotación del mar, digamos, zonas pobladas para el tema de la madera, bueno, pues todos los recursos que se puedan utilizar, ¿no? Eso va a hacer el tema del viento, generación de energía eólica, generación de energía eléctrica a través de las mareas, como bien conocéis. Bueno, hay un sinfín de sistemas que el, el Estado puede utilizar utilizando los recursos naturales del planeta. Bien, otro tema importante es los conceptos de la justicia y la ética en la administración estatal. Eso es fundamental. Máximo cuando todo el mundo sabemos que, desgraciadamente, uno de los gravísimos problemas que adolece nuestro planeta parten de este concepto, el tema de la justicia y la ética. Nos dicen que, aunque las funciones actuales estatales y regionales proporcionan muchas formas de seguros protectores, las pensiones de vejez son administradas exclusivamente por el gobierno federal a través de los 10 departamentos regionales. De esos departamentos regionales ya hablamos en el primer capítulo de estas sesiones que iniciamos. Dice que estos fondos gubernamentales se han administrado honradamente desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente en otros países sabemos que el político de turno mete mano siempre en los fondos de pensiones para sus proyectos o para cosas peores que mejor no comentan. Dice que después de la traición y el asesinato, fijaros, esta frase que está en rojo subrayada, después de la traición y el asesinato, que son de las cosas peores que puede haber, los castigos más severos que imponen los tribunales recaen sobre la traición a la confianza pública. Es decir, cuando un político mete la mano, es peor que un asesino. Y aquí, sin embargo, ni siquiera van a prisión. Fijaros qué gran diferencia existe entre este planeta y nosotros. Podríamos hablar sobre este tema, la verdad que sería para llorar. Dice que la deslealtad social y política es ahora considerada como el más atroz de todos los crímenes. Esto grabaron los. La deslealtad social y política es ahora considerada como el más atroz de todos los crímenes. Fijaros lo que está pasando con el tema de la política en nuestro sufrido planeta. Y sobre la administración federal, estatal y local, bueno, pues como podemos buscar un paradigma, la administración general, digamos la regional y luego la local a nivel de ciudad y de pueblo, que es un poco buscando un paralelismo. Dice que el gobierno federal solo es paternalista en la administración de las pensiones para la vejez y en la promoción de talentos de la originalidad creativa y de la originalidad creativa. Ayuda un poco a las personas mayores y a los jóvenes talentos, que son gente con capacidades creativas, lógicamente, la gente que promete. Dice que los gobiernos estatales se interesan muy poco más por el ciudadano individual, mientras que los gobiernos locales son mucho más paternalistas o socialistas. Obviamente los gobiernos de una ciudad, de un pueblo, se encargan un poco de la problemática social, no sé, de la gente que arregla las carreteras, las casas culturales, etcétera, etcétera. Dice que la ciudad o alguna de sus subdivisiones se ocupa de los asuntos tales como la salud, la higiene, el urbanismo, el embellecimiento, el suministro de agua, el alumbrado, la calefacción, el esparcimiento, la música y las comunicaciones. Básicamente en este aspecto yo creo que coincidimos con ellos bastante. Dice que en todas las industrias la primera preocupación es la salud. Fijaros que aquí no pasa, eso no es cierto. En todas las industrias la primera preocupación es la salud. Ciertas fases del gobierno del bienestar físico son consideradas como prerrogativas de la industria y de la comunidad. Dice, pero los problemas de la salud individual y familiar son cuestiones de interés exclusivamente personal. Es decir, si tú te catarras, si tienes algún problema y tal, y eso te lo arreglas. Realmente las cosas. Dice, en la medicina, perdón, en la medicina, al igual que en todos los demás asuntos puramente personales, el plan del gobierno consiste en abstenerse cada vez más de intervenir. Bueno, en esto se parece un poco a la sociedad americana, que si no tienes un seguro particular y te pasa algo, pues te mueres en la calle, porque realmente ni el Estado te recoge. Y en este tema sería un tema a cuestionar. Por eso yo digo que muchas veces lo que nos cuentan de un mundo más avanzado, yo creo que actualmente en muchos temas estamos más avanzados nosotros. Yo creo que la protección, por ejemplo, en Europa, la protección al individuo, a inmigrantes, a personas que vienen con problemas de otros países y tal, por el hecho de venir tal, se les ayuda a las parturientas, a enfermedades, a muchas cosas, y realmente vienen sin ningún tipo de medio
y se les ayuda, incluso se les concede muchas veces hasta sueldos, una subvención mensual durante muchos años hasta que esa persona se pueda liberalizar un poco. Pero bueno, lo podemos hablar a posteriori, si os parece bien. Dice que las ciudades no tienen el poder de imponer tributos, cosa que por lo menos en España los ayuntamientos imponen tributos muy fuertes, digamos, a todas las personas que son propietarias de un inmueble, como bien se sabe. Y tampoco pueden contraer deudas. Esto es importante. Las ciudades y los pueblos no pueden contraer deudas, cosa que no pasa ahora mismo, que muchísimas ciudades contraen unas deudas enormes que tienen que pagarle luego los ciudadanos, porque hacen obras inapropiadas. Dice que recibe una subvención per cápita de la tesorería del Estado. Y estos ingresos deben completarlos con los beneficios de sus empresas socializadas y mediante la concesión de licencias para las diversas actividades comerciales. Esto actualmente pasa. Muchos ayuntamientos, a través de las licencias de actividad, pues normalmente ellos cobran una serie de impuestos y bueno, pues pueden mantener limpias las calles, los bomberos, seguridad, policía, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quedan muy poco, eran 20 y algo de transparencia, con lo cual estamos acabando. Vamos a hablar un poquito sobre el transporte y la protección de los seguros, lo que dicen los reveladores. Dice que los servicios de ferrocarriles metropolitanos, que permiten ampliar considerablemente los límites de la ciudad, se encuentran bajo el control municipal. En España, por ejemplo. Las fundaciones de protección y seguros contra incendios son las que mantienen a los cuerpos de bomberos urbanos, y todos los edificios de la ciudad o del campo están a prueba de incendios. Aquí no. De hecho, hace poco se ha dado el caso, un edificio entero con 500 pisos se quemaron todos, además en 5 o 6 horas. Es decir, realmente muchos edificios que realmente se están construidos con materiales que están provocando incendios con pérdida de vidas humanas y que desgraciadamente la está pagando la sociedad. Dicen igualmente que lo han estado desde hace más de 65 años. En esto nos llevan unos avances enormes. Bueno, y ya hablando un poquito al final de la seguridad militar y policial, lógicamente, estos mundos no son perfectos, con lo cual necesitan policía y ejército. Dice que no existen agentes del orden público nombrados por los municipios. Los cuerpos de policía son mantenidos por los gobiernos estatales. Los agentes de estos departamentos, dice que los agentes de este departamento se reclutan casi exclusivamente entre los solteros de 25 a 50 años. Un aspecto importante. El hecho de que seas soltero, que no tengas, digamos, cargas familiares y que pues, si pasa una desgracia, pues no tengas que soportar tu familia esa desgracia. Es un tema realmente a considerar. Nos dicen los reveladores que la mayor parte de los estados grava a los solteros con unos impuestos más bien importantes, pero todos los hombres que encuentran en la policía estatal están exonerados de pagarlos. Es decir, que si tú te dedicas a la policía o al militar, pues bueno, tienes algún aspecto positivo, y es que realmente pues no vas a pagar impuestos. Dice que en los estados de tipo medio, el cuerpo de policía solo tiene ahora una 10ª parte de los efectivos que tenía hace 50 años. Fijaros, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente ha disminuido la policía. Cada vez se necesita menos policía y menos ejército. ¿Por qué? Pues que están consiguiendo un planeta, no de luz y vida, pero sí por lo menos un planeta de paz, de una cierta armonía. Y del sistema tributario de impuestos, nos dicen que los sistemas tributarios de los 100 estados relativamente libres y soberanos tienen poca o ninguna uniformidad entre sí, ya que las condiciones económicas y de otro tipo varían enormemente a los diferentes sectores del continente. Y aquí nos pasa igual. No es lo mismo vivir en España que vivir en Alemania, que vivir en Colombia, en Chile, no sé, en Estados Unidos o en la India. No tiene que haber nada. Dice que cada estado posee 10 disposiciones constitucionales fundamentales que no se pueden modificar salvo con el consentimiento del Tribunal Federal Supremo. Y uno de estos artículos impide que se puedan exigir un impuesto de más de un 1% por año sobre el valor de una propiedad cualquiera. Nada que ver con lo que pasa aquí, ¿no? Hay unos porcentajes altísimos sobre las propiedades que tú tienes. Dice, y los solares urbanos o rurales para viviendas están exentos. Fijaros, todo lo que es productivo, pues realmente apenas se paga impuestos. Y lógicamente el Estado se podrá endeudar en ciertos aspectos. Algunas provincias tendrán que endeudar porque necesitarán ciertas infraestructuras. Dice que el gobierno federal no puede contraer deuda. Y para que un Estado pueda pedir un préstamo se necesita un referéndum con la mayoría de las 3/4 partes de los votos, salvo por razones de guerra.
puesto que el gobierno federal no puede endeudarse en caso de guerra. El Consejo de la Defensa Nacional está facultado para exigir a los estados que entreguen dinero, así como hombres y materiales, a medida que se necesite. Pero ninguna deuda puede permanecer sin saldar durante más de 20 años. Aquí os llama la atención un punto, porque ellos no distinguen, como nosotros aquí, con el tema de la ideología de género, siempre andamos los hombres, las mujeres. Aquí cuando habla de los hombres, son hombres y mujeres. Lo hemos estado viendo en otros sitios. Hombres y mujeres están en igualdad de derechos. Entonces, a la guerra van igualmente los hombres y las mujeres. Os lo digo porque muchas veces, digamos, a la distorsión que se ha producido en el lenguaje en los últimos 20 años, cuando habla de hombres, solamente parece que se refiere a los hombres del sexo masculino. Y no, aquí habla hombres como hombres y mujeres. Los ingresos federales, dice que los ingresos destinados a sostener el gobierno federal proceden de 5 fuentes. Y ya con esto ya voy acabando. Los derechos de importación, lógicamente, todas las importaciones están sujetas a un arancel destinado a proteger el nivel de vida de estos continentes, que es mucho más elevado que el de cualquier otra nación del planeta. El Tribunal Superior de la Industria es el que establece estos aranceles después de que las dos cámaras del Congreso Industrial han ratificado las recomendaciones del jefe ejecutivo de Asuntos Económicos, el cual es nombrado conjuntamente por estos dos cuerpos legislativos. La Cámara Alta Industrial es elegida por los trabajadores. De esta frase yo me quedaría con este tema, que la Cámara Alta la eligen los trabajadores y la Cámara Baja los capitalistas. Es al revés, el mundo al revés. Es decir, la Cámara Baja están los capitalistas, los que ponen el capital para la empresa. Y sin embargo, la Cámara Alta Industrial son los propios trabajadores los que los dirigen. En nuestro planeta es justo al revés. Los sindicatos están en el último eslabón de la sociedad industrial y los capitalistas, los bancos, son los que dirigen todo. Están también, se obtienen también ingresos federales por los derechos de autor. Dice que el gobierno federal estimula la invención y las creaciones originales en los 10 laboratorios regionales, ayudando a todo tipo de genios, artistas, autores y científicos, y toda la gente que vale se le ayuda económicamente y protegiendo sus patentes. El gobierno se queda a cambio con la mitad de los beneficios procedentes de todos estos inventos y creaciones. Y se trata de máquinas, libros, obras de arte, plantas o animales. Es decir, de todo, es decir, se nutre el gobierno a través de los derechos de autor. Otro aspecto es el impuesto sobre sucesiones. Dice que el gobierno federal percibe un impuesto gradual sobre la herencia, que varía entre el 1 y el 50%, dependiendo del tamaño de la fortuna, así como de otras condiciones de cada país, lógicamente. Y ya con esto ya voy acabando. Otro es el equipo militar. Dice que el gobierno gana una cantidad considerable con el arrendamiento de los equipos militares y navales para sus usos comerciales y recreativos. Es decir, ya que no hay guerra, pues ¿qué hace con todo el equipamiento que tiene? Camiones, grúas, pues lo utiliza para ayudar a la sociedad, lógicamente. Se convierte en algo más humanitario. Luego, finalmente, están los recursos naturales. De que los ingresos procedentes de los recursos naturales, cuando no se necesitan en su totalidad para los fines específicos designados en la Carta del Estado Federal, se ingresan al Tesoro Nacional para que tenga la. Dice que las asignaciones federales, excepto los fondos de guerra grabados por el Consejo de la Defensa Nacional, se originan en la Cámara Legislativa Alta, se acuerdan en la Cámara Baja. Reciben la aprobación de los jefes del Ejecutivo y son validadas finalmente por la Comisión Presupuestaria Federal de los 100. Los 100 miembros de esta comisión son nombrados por los gobernadores de los estados y elegidos por los cuerpos legislativos estatales para prestar sus servicios durante 24 años. Aquí yo resaltaría, fijaros que estas cámaras son 24 años del tiempo que están los miembros, eligiéndose a una cuarta parte de ellos cada 6 años. Estos cuerpos escogen como presidente a uno de sus miembros más 6 años por una mayoría de 3/4 de los votos, convirtiéndose de este modo en el director controlador de Tesorería Federal. Bueno, esto tendríamos que estudiarlo con bastante más profundidad y seguramente le va a afectar más a personas que se mueven dentro de este ámbito. Yo creo que en el ámbito que nos movemos nosotros, difícilmente este tema puede ser de especial interés para nosotros. Y bueno, ya finalmente, perdonar un poco si me he extendido en el tiempo, daros las gracias a todos por vuestra presencia. Sin vuestra presencia esto no sería posible.
Sé que nuestro Padre Celestial siempre nos acompaña. Cuando estamos dos o tres más reunidos, sabemos que Él está con nosotros. Y nada más, le paso la palabra a Morita, dejo de compartir y a partir de ese momento nos ponemos en manos de Mora. Bien, gracias Javi por esta magnífica explicación. Y bueno, lamentablemente Urantia está un poquito lejos de toda esta situación que nos contás, teniendo en cuenta que en este planeta vecino los reveladores nos cuentan que también entraron en rebelión, también Adán y Eva fallaron, o sea que no estamos en tan diferente condición que ellos en ese sentido. Así que bueno, ahora abrimos a la palabra a todo el que quiera preguntar, el que quiera reflexionar y al que quiera responder. Así que preguntas, por favor, vayan levantando la mano, así les damos la palabra. No hay preguntas después de hablar de todo lo que hemos hablado, Ya que no se anima nadie, voy a hacer una pregunta general. ¿Puedo hacer una pregunta o comentar algo? pero por Es, supuesto. es que no encuentro dónde está la manita aquí en mi computador, tengo problemas ahí. Bueno, genial, genial. A mí siempre me ha parecido genial ese mundo, ese como está en un planeta. Perdón, Nubia. No, Continúa, por favor. continúo. Wilson anotaba, no recuerdo muy bien dónde fue que él pudo darse cuenta, creo que fue en la feria de aquí que se hizo aquí en Colombia, Bogotá, no sé, corríjame Wilson si está por ahí y así o alguien que estaba. Pero, a ver, que es lamentable, la gente no quiere ni oír hablar de Dios, ni oír, ni siquiera que hablemos que quiera hablar de Dios ni de Jesucristo, porque es que ya esos son temas apartes totalmente para los cristianos, por decir algo, sino ni siquiera de crecimiento personal, ni de ver a ver cómo estamos por dentro, ni nada, nada. La gente vive en un marasma totalmente de ganar, ganar, tener y gozar, y aparentar y Y, aparentar. y Entonces, Nubia, ¿no te parece a vos que con nuestro ejemplo de ser cada vez mejor e involucrarnos en la medida de lo posible en nuestro entorno, intentando mejorar las cosas que andan mal, mm, ¿no sería una buena herramienta? pues fíjate que no, no solamente sería lo único que hay que hacer, lo único que Ujú. podemos hacer, tratar nosotros mismos, pero entonces, a ver, ahí vuelve y la cosa se pica y se extienda, porque para que yo pueda dar ejemplo, para que yo pueda hablar en mi entorno, tengo que hablar, me tiene que leer a mí. Tengo que Ujú. hablar con mi comportamiento, con mi sentimiento, con mi decir, con mi pensar, con mi hacer. Es que yo puedo hablar. Mis palabras nadie las va a oír. Y en mi entorno, resulta y pasa que eso está ahora analizándolo, me parece pues maravilloso, porque lo que es en mi entorno llamamos los amigos, el marido, los hijos, los nietos, sí, ese es el entorno, ¿no? Los vecinos, los primos, los tíos, los que a uno los circundan en su diario, ese es su entorno. Y ese entorno no quiere ni oír hablar de Urantia, ni que allá vino la canción, allá es fanática, ya me entiende. Pero cuando quieren discutir, cuando les mueve el asiento, cuando uno comenta algo de crecimiento, algo de que las cosas son aquí así, pues ellos se revuelcan. Eso es un buen indicio. Porque Ujú. cuando no les pasa nada, pues ¿qué? Porque de pronto dan la pauta a que uno discuta. Pero bueno, ese no era el punto de que yo quería conversar. Yo quería hablar de que esos temas de la política, porque es totalmente político lo que muestran ahí social, pero es que ahí pareciera que fuera un círculo vicioso. Lo social maneja lo político o es a lo contrario. O como me dijo Marinera ayer, se interactúan tanto sentimiento como pensamiento. Pero fíjense que mi hijo tiene un amigo que ha incursionado en varios partidos políticos aquí en Colombia y sigue ciencias políticas y está en la cuestión. Y yo he tratado de que ese muchacho lea siquiera Urantia en la parte que pienso yo que pudiera él, como está en la política, poder implementar algo o sugerir si lo lograra convencer, pero no he podido ni siquiera que lo mire. Entonces,
Y yo veo que sí, la letra es bien bonita y a nosotros nos pintan Pero es los complicado. redactores eso muy bien para llenarnos de esperanza, para saber que Ujú, así, ayer Marinette ponía en una diapositiva las 7 modos que tenemos de supervivencia, no sé qué. Claro, nosotros vamos haciendo la tarea, estamos en la época del confort y el placer y eso, y el libro lo dice, estamos haciendo la tarea, ya hemos pasado por lo que pasa es que estamos, bueno, atrasados en relación a qué, porque decimos que estamos atrasados porque tenemos 200.000 años de un atraso y nos cuenta Urantia, mientras tanto no lo podemos saber, pero nosotros ujú. vamos al paso. Entonces, eso lo que nos hace es como nosotros llenarnos de esperanza y de fuerza y de convencimiento de que soy yo el que tengo que mejorar, yo, Exacto. mirar hacia adentro. Y en esa medida, convencida de que poco a poco se llega lejos. Eso era lo que quería comentar, porque ese planeta vecino, cada que yo lo leo, me da no sé qué. Eso está Envidia. tan lejos. No, me da Envidia. como, a veces me da como desesperanza porque me decía Javier ahí, está un poco lejos. Caracoles, un poco lejos, no, yo Y quisiera yo tardaron que 200 estar, años como solamente decía mi en mamá, hacerlo. estamos cagados y el agua lejos, estamos pero mal. Pero bueno, le da una esperanza de que Gracias. vamos haciendo la tarea y para allá vamos. Vamos Gracias, allá. Nubia. Tengo un Bueno, montón de manos levantadas. Va dale. Irma, Yo sí no voy Alfonso, a levantar más Jorge, la mano. Roa, Marinette y después Ramón. Así que, Alfonso también Irma, levantó la por mano favor. física hace buen rato, ¿eh? Sí, 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 está después de Irma, Alfonso. Sí, Alfonso sí, estaba lo he antes que visto. todos. Alfonso estaba antes que todos. Yo vi primero la mano de Irma, por eso la anoté primera, pero si estaba Alfonso, Sí. Alfonso tenés la palabra. Y después Irma. Buenos días a todos. Saludos a Javier, a todos de los que me encuentran, que los conozco, que están por ahí. Saludos a todos y muchas gracias por ya tener esta conferencia. Es muy bonita. Yo nomás quería hacer una observación, algo que yo, primeramente quiero decirles que llegué a la edad de 73 años. Me retiré hace 7 años de trabajar. ¿Ves? Y ahora con la gente que yo interactúo son gente de edad, grandes, como de mi edad también, ¿verdad? Y he notado algo en ellos, la poca responsabilidad que tienen en ellos mismos de sanarse. Hay mucha enfermedad, tienen muchos problemas, pero muy pocos dicen, pues, ¿qué hice yo para llegar a esto? ¿Verdad? Entonces, yo pongo mi ejemplo. Tengo 73 años, hace 10 años me diagnosticaron con diabetes, cosa que yo nunca he experimentado, pero en mis análisis de sangre dice que yo soy diabético. No, yo no tomo medicinas para nada y me conservo físicamente activo, mentalmente activo. Entonces le digo, y por eso, pero ¿y tú qué haces? Porque alguien, no, nadie vino de otro lado o para hacerte llegar a donde tú estás. Digo, yo le dije a mi doctor, me quiero ser responsable de mi recuperación. ¿Qué debo hacer? Dijo, pues una dieta sana y ejercicios. Y eso es lo que hago siempre he hecho últimamente, ¿verdad? Y me siento muy bien. Entonces, pero yo veo a los que también fueron diagnosticados con esta enfermedad, que ya les cortaron los dedos, las piernas, las manos, están en diálisis. Digo, pues, ¿qué les pasa? Es que no pusieron atención. Y mucho de lo que yo le atribuyo a que yo me cuide es la gratitud, el hecho de estar vivo, de estar sano, de agradecerle al Padre que el cuerpo que me dio para vivir lo estoy cuidando, lo estoy utilizando, ¿no? Y eso es lo que yo veo, que muchas personas buscan una pastilla, un antídoto, un algo, no para sanarse, sino para seguir continuando, trabajando y hacer lo que están Ujú. haciendo, ¿verdad? Entonces no tienen idea de que si quieren sanarse, depende mucho de ellos mismos para, para, para recuperar su salud, ¿verdad? Y esa es Tener una actitud ah, positiva. sí, o sea, es algo que yo nomás quería traer así, que en este país, Estados Unidos, yo vivo en Houston, Texas, no hay hay mucha
medicina y todo eso, muchos adelantos, muchos tipos de drogas, ¿verdad? Pero todos traen efectos secundarios. Y yo por eso me abstengo de tomar medicina, porque trae los efectos secundarios, cosa que no entiende la gente, ¿verdad? Entonces, nada más quería traer eso al piso de que no importa los avances científicos y de la medicina, no trabajan en el ser humano como que es en el que están queriendo salvar. No le aplica nada, no les, no traen el lado espiritual del ser humano yo le atribuyo mucho a eso, a que cuento con el Espíritu de verdad y el Espíritu del Padre para como compañía, ¿no? Como algo que está en nosotros. Y eso me hace continuar. O sea, ese aspecto de la vida de los seres humanos no la practican, solamente todo lo que es medicina, todo lo que, no sé, pero yo nomás quería traer eso aquí a la conferencia. Gracias por escucharme y felicidades a todos. Gracias, Alfonso. Irmita, por favor, tenés la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por tu exposición. Yo quería ver, bueno, este documento del planeta vecino eh, es como un ejemplo, ¿no? Porque no creo que es lo que nosotros debemos implementar. Y aquí en Urantia hay países que tienen un avance extraordinario en el momento y nos falta más como generalizar, ya que este documento dice que ellos son más atrasados que nosotros. Entonces, desde la comunidad Urantia, como los líderes, ¿cómo proponen que nosotros hagamos el siguiente movimiento para tener un logro más significativo para nuestro avance? Sé que esto es evolucionario, es lento, pero ¿qué es lo que, aunque no tenemos una voz cantante, hay líderes, hay gente que tiene más comprensión, que ya tienen muchos años, que son reconocidos, que tienen nuestro respeto? ¿Cuál es cuál es la pauta? Ujú. A ver, Pablito, ¿nos contestás la inquietud de Irmita, porfis? Gracias, Morita. Bueno, yo quiero primero saludarlos a todos. Encantado de estar aquí. Javier, la presentación que hiciste como base para conversar el tema, excelente, excelente. Yo pienso que la pauta es cada uno de nosotros volvernos líderes. Cada uno de nosotros. Primero, líderes hacia nosotros mismos. Liderar nuestro propio cambio. Y luego de que veamos que ese cambio se está liderando dentro de nosotros, podemos entonces contagiar ese liderazgo, ¿no? Señalar ese objetivo hacia los demás, compartirlo, así es como yo lo veo. Todos podemos hacer algo, todos podemos poner nuestro granito de arena. El reconocimiento debemos darlo a nosotros cuando nos analizamos, haciendo uso casualmente de esa facultad fantástica que tenemos de la autoconciencia, cuando nos analizamos y decimos, de verdad yo estoy tratando de liderar mi propio cambio hacia lo mejor. Y cuando lo hacemos así y nos basamos en la enseñanza de Urantia, ese cambio se va a ver reflejado, se va a manifestar claramente, ¿no? En el ambiente y podemos poco a poco, como una gotica, ir contribuyendo a llenar el vaso, que ahí voy a robarme las palabras de Flor, que siempre quiere usar una masa crítica para que logremos ese cambio, esa ola que nos va a llevar un futuro mejor. Gracias. Mora, Sí. ¿me permitís, Mora, un segundito? Sí, por favor, dale, Rami, y después Sí, Jorge. no, un poquito para completar también lo de Pablo. Irma, hay que recordar que la descripción que nos hacen los reveladores de ese planeta en realidad es por ahora un solo país, que es una isla que tiene una superficie aproximada a la de Australia, y nos dicen muy expresamente que los otros países están muy atrasados respecto de este país que nos describen. Sí, lo Así conozco. que,
Claro, entonces, no hay que extrañarse, pasa como en este planeta, como en Urantia, que tenemos países más desarrollados que otros, normalmente en el hemisferio norte, ¿verdad? Estados Unidos, algunos países del centro y norte de Europa. Pero si hay algo que nos han enseñado los reveladores es tener paciencia, paciencia y más paciencia. Esto no, la evolución, esta evolución que ellos nos describen, no la vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Entonces, pero sí podemos plantar la semillita, sí, para que la plantita vaya creciendo de a poco. Ese es nuestro trabajo ahora, el boca a boca, hacer este tipo de cosas, empezar a conversar del tema. ¿Cuándo va a dar sus frutos? No lo vamos a ver lamentablemente nosotros, pero nos tocó eso, plantar la semillita para que esto empiece a ser una planta que alguna vez sea un gran árbol. Gracias. Gracias, Ramiro. Bueno, le vamos a dar la palabra a Jorge, por favor. Jorge Roa, tenés la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Javier, muchas gracias por su exposición, como siempre, muy sabio. En mi concepto, todo desarrollo va ligado al desarrollo espiritual también. Y aquí en Urantia podemos ver algunos países que no son religiosos, no tienen ninguna religión y tienen un desarrollo espiritual muy grande. Y así igualmente vemos su desarrollo. Para mí, lo principal para poder empezar a hacer un cambio es la educación. Si hay líderes en los países que empiecen a cambiar el sistema educativo, que esa educación, el objetivo de la educación sea de crear líderes de servicio, que la educación sea orientada hacia el servicio, no sea a la acumulación de bienes. Cuando se empiece a cambiar esa mentalidad en la educación, empezaremos a ver los cambios en 20 o 30 años. Precisamente estaba viendo un documental de la DW de cómo se ocurrió, digamos, el milagro en China. China hasta 1949, cuando era comunista, y después vino un líder, Ding, que empezó a abrir su mente y empezó a darse cuenta en el atraso que estaban, y hizo un contrato con los países, con Europa y con Estados Unidos, para enviar estudiantes pues, a estudiar, a capacitarse. Y de vuelta, ellos iban a hacer lo mismo con los otros. Eso fue un proceso que empezó en los años 70, y vea dónde va la China ahora. Claro, se ha desvirtuado la parte tecnológica totalmente, se desarrolló, no sé, la parte espiritual, pero es un ejemplo de cómo la educación en un pueblo va a cambiar totalmente su futuro. Eso para mí es lo principal en cualquier país y en cualquier mundo de este universo. Gracias. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Marinette, por favor. Gracias, Mora. Bueno, yo me voy a ir un poquito más atrás de cuando estaba hablando Nubia, porque ella estaba planteando la idea de que nadie quiere hablar sobre Dios. Y yo no creo que sea eso lo que está sucediendo. Más bien lo que está pasando, y lo estaba viendo en un video justo en Instagram, es que la gente puede negar la realidad a través de una propaganda sistemática y repetitiva. Eso es lo que está pasando. La gente se deja influenciar. Y en el video que estaba viendo, que es de una serie de televisión que se llama Merlí, la profesora, enfrente de un grupo de alumnos bastante grande, les estaba explicando eso, que ella les iba a probar cómo la persona se dejaba influenciar por una propaganda sistemática y repetitiva. Y ella tenía en la mano una carpeta verde. Y les dijo a todos que cuando llegara el que iba a llegar más tarde, dijeran todos que la carpeta era roja, pero la carpeta era verde. Y llegó el último, el que se perdió toda la charla, llegó. Y la profesora empezó a preguntarles de qué color era la carpeta. Y todos decían roja. Pasaron como 20 alumnos a dar la respuesta roja.
Y él miraba y miraba y miraba y decía, pero ¿cómo que roja? O sea, se notaba que decía, ¿cómo que roja si yo la veo verde? De último, o sea, él se quedó de último para que la profesora le preguntara. Le preguntó y él contestó que la carpeta era roja y era verde. Y eso es lo que está sucediendo. Y no solamente en los demás. Nosotros, los lectores del libro de Urantia, también lo hacemos. Porque creemos que los demás no hablan de Dios o no quieren hablar de Dios porque no son creyentes. Entonces nosotros, como creemos que ellos no quieren hablar de Dios, no les hablamos de Dios para no sentirnos en ridículo o para no sentirnos que estamos, no sé, violando su espacio particular. Entonces, esas cosas hay que reflexionarlas. Yo pienso que nosotros tenemos que ser más espontáneos, más expresivos. El libro dice que un conocimiento se convierte en tal si uno lo comparte, y es cierto. Fíjense el proceso, lentamente lo voy a decir. Uno obtiene un aprendizaje. Ese aprendizaje lo comparte con otros y ya al compartirlo, ya no es aprendizaje, ya es enseñanza, porque lo estoy compartiendo. Cuando llega a la otra persona, esa persona lo convierte o no en un aprendizaje, porque depende de lo que comprenda, de lo que viva, de cómo lo experimente, puede también aprender de esa enseñanza que yo le di. Y cuando esa persona aprende y vuelve a compartir, ahí viene otra enseñanza, y ese es el ciclo aprendizaje-enseñanza. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que ampliar un poco más en qué consiste la difusión y ser un poco más valientes, cada vez un poco más valientes. Porque no solamente, la religión no es solamente personal, es decir, es personal, pero no es solamente para fines personales, porque eso es muy egoísta. Hay una cita del libro de Urantia, que es la 92.7.15, que dice, la verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo, o sea, a la vez, el cimiento eterno. ¿Qué significa eso? La supervivencia eterna. A través de la relación con Dios, yo consigo mi supervivencia eterna. Pero a la vez debe ser la estrella guiadora de toda civilización duradera. Ahí ya estamos hablando de que nosotros, así como queremos lograr la supervivencia eterna, tenemos sí o sí, porque aquí dice y, no dice y o, dice y, tenemos que tratar de cambiar las cosas sociales de la tierra. No es de para dentro de 1000 años o para dentro de 2000 o para después que aparezca. No, nosotros mismos tenemos ya la capacidad de dejar algo instituido para que en el futuro exista la era de luz y vida para este mundo. Eso era todo. Gracias. Amén, 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 Marinette. Claro, Morita, tenemos que tener puedo un ampliar, servicio. Morita, quisiera ampliar sobre lo que acaba de hablar Marinette. Bueno, por favor. Ok, disculpen, pero es que el internet está intermitente, nos saca y nos vuelve a entrar, pero hay varias cosas que me inquietan. Cuando Irma pregunta cuál es la pauta que seguramente espera que los urantianos establezcamos, ojo con eso. Los reveladores nos advirtieron muchísimo que ningún ser humano en el planeta está autorizado para dar un único concepto del libro. Más bien nos invitan a ser maestros de estas enseñanzas, pero sin institucionalizar cosas que se vuelvan después, se cristalice la verdad. De hecho, le han entregado el libro Urantia a
toda la humanidad y esperan que cada persona que nazca en el planeta lo pueda leer y hacer su propio concepto de las enseñanzas que nos entrega el libro. La pauta, pienso yo, más importante es que vivamos las enseñanzas porque con nuestro ejemplo enseñamos, que ayudemos a todo el que más podamos a ver la importancia de leer el libro de Urantia, estudiarlo y aplicarlo a su vida personal. Ahora, hay muchísima gente ya leyendo el libro, pero no se les ve desde el alma porque los frutos del espíritu no se manifiestan en esas personas. Entonces, sí deberíamos, propongo, que hiciéramos como alguna cosa diferente a los congresos para que de alguna manera pudiéramos capacitarnos nosotros entre nosotros mismos para podernos ver y reflejar esos frutos del espíritu unos con otros, pudiéramos realmente hacer esa masa crítica que tantos estamos pidiendo. No solamente flores, que es necesaria, porque cuando se logre, eso va a fluir, así como el cristianismo. Acuérdense que los rebeldes impusieron el mal como cotidianidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues estableciendo una educación y una cultura para que fuera normal y entonces ya a nadie le repugna el mal, ni el pecado, ni la iniquidad. Estaba leyendo, Javier, en ese planeta la ociosidad es repugnante. ¿Por qué no nos repugna el pecado, el mal, tanta cosa que permitimos como cotidianidad? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Siempre enseñó a través del amor que le entregaba a las personas, de su servicio, que era, mejor dicho, tan misericordioso. Era tanto el amor que él entregaba que ese mismo amor era el que sanaba a las personas con solo acercarse a él. Entonces, pienso yo que si este programa que nos reúne a tantos nos permitiera desarrollar ideas para no para establecer pautas, sino para prepararnos y para mejorar nosotros cada día más en esta difusión del libro, en este trabajo de enseñar a los demás estas verdades que nos han transformado la vida. Yo creo que a todos los que estamos en esta sala ya hemos sido tocados de manera maravillosa, no solo por el espíritu de la verdad, sino que vemos en nuestra cotidianidad la asistencia de todas las huestes celestiales. Entonces, cuando Irma dice que no era para seguir el ejemplo que nos entregan esto, yo creo que es para que observemos cómo se puede tomar lo que se pueda tomar, porque tampoco puede tomarse todo. Y como ciudadanos del planeta, en cada uno de nuestros países, hacer lo que podamos lograr para el cambio de las leyes en cuanto a la educación, en cuanto al desarrollo social, que realmente esos dineros que nos sacan tanto de impuestos se utilicen de una manera más inteligente para el desarrollo humano de cada uno de los pobladores de nuestros países y no para que se lo sigan llevando los ladrones, ya sean de corbata o de corbatín, pero se lo llevan. Si nosotros no hacemos parte de esos lugares en donde se cambian las políticas educativas de los municipios, de los ¿cómo le llaman allá? Provincias, entonces, ¿de qué nos sirve tener este conocimiento aquí si no le estamos entregando? No solamente podemos dar amor y servicio, podemos tomar una actitud muy positiva frente a las autoridades, tanto educativas, políticas y públicas del lugar donde nosotros podemos vivir. Lo digo porque, bueno, son muchos años que yo llevo tratando de ayudar y lo hemos logrado en varios municipios en donde los dirigentes nos han escuchado con atención. Hay lugares donde uno llega y no les entra por ningún lado. O sea, lo miran a uno con cara de, ¡ay, está loca! ¿De dónde salió? Es así. Pero también uno puede percibir a aquellas personas que ya están buscando el camino de la verdad y empezar a entregarles
perlitas de sabiduría, que el libro Urantia tiene muchísimas. No me quiero extender más, disculpen. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, les comunico que, bueno, todos saben que tuvimos problemas técnicos al iniciar la reunión y tuvimos que cambiar de sala y nos quedan 20 minutos nada más para desarrollar este tema. Así que por favor que las intervenciones sean breves, así todos podemos manifestarnos. Tiene la palabra Isabel Rivero desde hace bastante tiempo. Así que Isabel, por favor, brevemente. Desmuteate, Perdón, por mi favor. micrófono, sí. Pues felicidades a todos, a Javier y a todo el grupo. Muy buenas tardes desde aquí, de Mérida. Sí, yo quería compartir nada más rápidamente algo que bueno, yo desde que conocí el libro de Urantia, no tiene mucho, pero sí ha cambiado muchísimo mi mentalidad, me ha llenado de esperanza, me ha llenado de ilusión de que esto sí va a cambiar en algún momento, porque la mayoría queremos eso, la mayoría de la humanidad. Queremos un equilibrio. Yo, por lo menos aquí en México, va a haber elecciones mañana, justamente. Y algo que me gustó que dijo Marinette ayer fue eso, ¿no? Que ser coherentes, ¿no? Yo no quiero votar por algo que sabemos que, pues, no, ya ni sabes a quién, ¿no? Son corruptos muchísimo, ¿no? Nos vemos Entonces, muchas veces obligados a votar entre los más malos. exacto, escoger lo menos peor, pero no es el caso. Yo digo, alguien que por lo menos tenga un poquito de espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Porque sabes que va a tener un poco más de ética y todo, bueno, aparentemente, ¿no? Pero bueno, yo dije, yo quiero anularlo, ¿no? Por lo menos ir a anularlo, o no sé, o sea, estoy todavía en esa parte, pero hablaba ayer con mi prima y su esposo y justamente les di mi punto de vista, ya les he hablado de Urantia, de estos temas, y ellos me dijeron, oye, queremos, de verdad que sí, nos gustaría leer el libro. Le digo, no, entren a un grupo donde se explique, donde puedan ustedes irlo entendiendo. Pero bueno, ya en este caso, los puntos de vista que se dan en el libro ya están manifestándose. Y a mí eso me emociona mucho de que sí, vamos a lograrlo. Yo digo, bueno, tengo esa mentalidad, no me tocará verlo quizá, pero sí dimos en lo mismo que varios ahorita expusieron, que hay que empezar con los niños, con los hijos, a darles ese aprendizaje de la alimentación, de todo, ¿no? Y ya por lo menos yo siento que en esta época ya hay esa luz de la alimentación, ya empezó. Entonces, a mí me da mucho gusto escucharles y saber que sí, somos más cada vez. Y el compartir el libro sí resuena con todos, porque resonó con estas personas enseguida, porque los puntos de vista pues son totalmente verdades, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso. Y muchas gracias por estos grupos. Me encanta y bueno, adelante todos. Muchas gracias. Gracias, Buen día. Isabel. Gracias, mi amor. Marcelino, por favor, brevemente. Gracias. Bueno, Javier, felicitaciones, hermano. Muy, muy acertada la exposición. En México, bueno, también felicito a la gente de México, las mujeres al poder, ¿no? Con la esperanza del mayor éxito. Con respecto a lo que comenta, y un gran abrazo, por supuesto, para todos, lo que no había saludado. Lo que comenta nuestra estimada Irma, no olvidemos que se nos permite este conocimiento de este país, del planeta vecino, porque probablemente estamos rumbo a esos niveles. Entonces, claro, se nos dice que los los países distintos a este continente son atrasados, o sea que no es que el planeta esté atrasado, pero sí estos otros países, y por eso se nos dan los datos para que sigamos cooperando
en el mayor grado posible para que podamos ir acercándonos no solamente a estos niveles de este continente, sino a niveles, por supuesto, cada vez más elevados. Es muy importante la acción, porque la acción, por supuesto, es personal, pero es importante el irradiar la posibilidad de valores, los valores, tratando de estar claro de que este tipo de fanatismo religioso pues no beneficia, sino más bien perjudica. En cambio, cuando uno lo hace a través de la fe y de los valores, es muy importante. Yo creo que hay que esforzarse para vivir en la práctica. Por ejemplo, no resulta sencillo, pero yo, por ejemplo, en cualquier lugar que esté, que alguien lance un papel a la calle o al piso, yo le digo, hermano o señora o señorita, no se vaya a molestar, pero esto no lo hace un buen ciudadano, una buena ciudadana. Recojo el papelito, se lo doy a la persona, no lo quiere recibir, yo me lo llevo. No hay problema, no se vaya a disputar, pero esto no debe hacerse. Hay que hacerlo. No lo hacen en la escuela, no lo hacen en la casa, no lo hacen en la televisión, pues hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, de manera que hay que actuar en donde uno se encuentra. Además de eso, en épocas pasadas y ahora se sigue haciendo las gestiones, acá en Venezuela se ha hecho en instituciones para llevar este mensaje a las instituciones, lo hemos logrado, se han llevado a escuelas el mensaje, muchas veces he compartido en escuelas, muchas no, pero sí unas cuantas veces. En universidades he compartido también, o hemos compartido. En algunas instituciones del Estado que lo han permitido, se ha compartido el mensaje. Entonces, hacer todas esas gestiones donde no solamente a nivel personal, con las personas que uno se encuentra en el camino, porque hay que hacerlo. Siempre, en el caso personal, siempre yo salgo a la ciudad y generalmente comparto con 5, comparto con 7, comparto con 10 personas, esta conversación que uno la inicia de cualquier manera y le habla de la revelación. En el caso personal, le entrego un papelito de un resumen de la revelación con mi número telefónico y mi correo electrónico. De manera pues que es importante eso y sobre todo que la gente tenga conciencia de la triple presencia divina que en forma muy sencilla se les puede transmitir para que se sepa que esta relación con Dios es personal y obedece a ese impulso interior. Entonces, ese tipo de concientización hay que hacerlo de forma permanente y es precisamente el gran compromiso que tenemos con nuestro Micael. Cada quien al estilo de cada quien, pero hacerlo. Entonces quería comentarle eso y bueno, nuevamente felicitaciones Javier por la iniciativa y a todos, a Mora y a todos los que están cooperando con este programa, con este compartir que me parece que va a tener efectos sumamente favorables si lo seguimos haciendo y llevando a la práctica diaria. Gracias, amor. Gracias, Marcelino, corazón. Chicos, realmente está muy nutritiva la charla, pero el tiempo nos está apresurando. Así que va a tener la palabra Irma, porque Ramón se acaba de ir, tenía él antes la palabra, y después Pablo, y no sé si vamos a llegar a tiempo con Marinette, porque la sala Perdón, se va a Mora, cerrar. si puedes poner un cronómetro. Sí, pero a ver, Pablito, 3 minutos, no más. Bueno, ahí volvió Irma, así que tiene la palabra Irma. Sí, me queda claro, como mencionó Jorge Roa, que eh, es con educación. Y pienso si debido a esto, el príncipe Caligastia atacó a las guarderías y a las escuelas, porque como bien dicen, son los niños los que absorben. Y yo he descubierto a través de estudiar y de leer y de
dar las lecturas por Laurantia TV y eso, eh, esta educación sí la vamos absorbiendo durante la niñez, la juventud y más adelante, pero nos viene a caer el 20 hasta que ya somos personas maduras, a tomar la decisión real de hacer el cambio. Son pocos los jóvenes que están convencidos. Gente buscadora sí hay mucha. Gracias, sí me contestaron muy bien todos, hermano Marcelino, gracias. Y gracias por estar aquí. Ay, y no voy a ir a mi estudio mañana porque soy funcionaria de casilla y esta, esta chica Arduo Isabel de trabajo te Mérida toca. mencionó que mañana son los comicios acá y es triste, muy triste, no hay a quién irle, pero vamos a hacerlo mejor, con cada uno. Éxito. Gracias. Éxito, Irmita. Pablo, por favor. Gracias, Morita. No, yo quería comentar sobre lo que habíamos hablado anteriormente, pero no pude completar porque yo en realidad tenía mucho ruido de fondo y no quería que pasara hacia la sala. A ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en la actualidad en un mundo globalizado, en los que ocurre algo aquí hoy y hoy mismo se puede saber en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y eso es una ventaja a nuestro favor. Otra ventaja, que ahora vamos a repasar un segundo la vida de Jesús. Jesús se conseguía un juez y en una pequeña conversación le entregaba un mensaje a ese juez. Y ese mensaje estaba tan bien dirigido que cambiaba la vida de ese juez y podía hacer que ese juez se proyectara un objetivo nuevo de vida y dedicara su vida a hacer eso, a mejorar en algo. Se conseguía un mercader y le hablaba, por ejemplo, sobre el beneficio hacia las clases sociales o a uno que tenía un montón de esclavos, y iba y liberaba un montón de sus propios esclavos. Se conseguía un criminal que estaba condenado a la cadena perpetua y le daba la esperanza de una vida más allá, ¿sí? De la vida en la carne. Entonces, pequeñas palabras, pequeñas enseñanzas que podamos ir sembrando a nuestro alrededor, no solamente pueden cambiar la vida de la persona que lo está recibiendo, sino que en un mundo como el de hoy, eso se puede globalizar y puede contagiar un montón de personas. Sí podemos generar un cambio en el que podamos ver los frutos nosotros mismos hoy, mañana, y podemos compartirlos y disfrutarlos por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo importante es dar el mensaje. No, ahí comparto la posición de mi hermana de Mariana en ese sentido, ¿verdad? De que es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de entregar el mensaje, de ir y aportar lo más que podamos. Porque es como, recuerdo que Nubia siempre contaba, y me gusta contar esa anécdota, que cuando Nubia terminó de leer el libro Urantia, quería salir a asomarse en la puerta de su casa y ponerle el pie a alguien para que se cayera y decirle, tiene que leer este libro. Bueno, eso mismo, ¿no? Es eso mismo. Ya tenemos esta información, vamos a compartirla. Por lo menos hagamos el esfuerzo de compartirla de la manera más apropiada que cada uno de nosotros pueda, pero compartirla, porque no sabemos a quién le llega ese mensaje y qué cambio puede ocasionar esa persona en el mundo, porque no lo sabemos. Entonces, pero es importante dar la oportunidad. Era eso porque ya se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, y le regalaste unos segunditos a Marinette, que va a ser la última en hablar porque se nos va a cerrar la sala. Ya, Marinette, la palabra es tuya, mi bueno, amor. rapidito, lo que yo quiero decir es que según el ejemplo que coloqué de la carpeta roja o verde, nosotros tenemos que decir que la carpeta es verde y eso va un poco con lo que dice mi hermano. Pero para que podamos nosotros dar el mensaje, tenemos que ser buenos lectores, ser lectores asiduos del libro de Durantia para que el mensaje pueda quedar bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra forma de vivir. Por último, como Isabel Rivero hizo alusión a los niños, yo tengo la necesidad de decirles que los que no tenemos niños, ¿a cuáles niños nos vamos a dirigir? Y es una inquietud que se me generó hace un tiempito atrás y lo digo para que quien quiera pueda copiarse lo que yo pienso hacer y es ir a los orfanatos. Los orfanatos siempre están necesitando voluntarios para colaborar con los niños y ahí
pienso que nosotros podemos hacer un gran trabajo. Eso era, rapidito así lo dije, para, bueno, darle chance a que puedan despedir y todo eso. Gracias. Y Muchas solamente agrego que gracias. mi hermana sí tiene niños, pero niños grandes, y se está refiriendo a niños pequeños. Exacto. Está muy A bien. niños Bueno, pequeños. chicos, muchas gracias a todos por su presencia. Les pedimos disculpas por todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero bueno, son cosas que suceden y les contamos que el próximo encuentro va a ser el sábado 6 de julio, también a las 10 hora Colombia, y el tema va a ser el sufragio. Así que le agradecemos a todos el tiempo, la presencia y la difusión también de esto. Así que en nombre del grupo Por un Mundo Mejor, muchas gracias a todos. ¿Es posible un mundo mejor? Diálogo, soluciones, logros. Sabemos por la fe que el destino del ser humano será glorioso y finalmente conseguiremos llegar a vivir en un mundo donde impere la verdad, la belleza y la bondad. Gracias por tu asistencia. Te esperamos de nuevo.